En general vamos a referir a todo lo que hagamos con MATLAB o T como lo que estamos trabajando en MATLAB, pero lo que hagamos en clases es válido para ambos, ¿sí? El que tenga Linux lo puede instalar, el que tenga Windows también eh, puede bajarlo como software sin tener que renegar con la licencia de MATLAB. Así que es indistinto, cualquiera de los dos lo pueden usar. Vamos a tener algunas diferencias más adelante cuando trabajemos con aritmética de punto fijo, donde las cosas se hacen diferente en un programa que en el otro, pero vamos a poder de todos modos hacer los prácticos. ¿Para qué, ¿Para qué vamos a usar MATLAB y Octave? En sí son programas que se usan para el modelado matemático. Tienen como centro de objetivo central operar con matrices de números y en eso son muy eficientes, ¿sí? No son ninguno de los dos programas que, bueno, para ir para hablar más genéricamente, nos vamos a referir también a MATLAB como un lenguaje de programación, porque MATLAB tiene su propio lenguaje. No son lenguajes muy eficientes para escribir eh, código como el que escribiríamos en C, con bucles, con if, con cases, eh, pero sí son muy eficientes para procesar datos numéricos, es decir, hacer operaciones matriciales, inversión de matrices, transformada de Fourier, cualquier cosa que se pueda vectorizar fácilmente. En MATLAB corre muy rápido al punto que es difícil competir en algunas operaciones con programas hechos en C, porque está muy optimizado. En tanto en esta guía, en la 3 y la 4, y creo que en la guía 7 también, son guías que vamos a trabajar sobre MATLAB, donde los entregables van a ser los archivos .m, que son los scripts en los que vamos a hacer nuestra programación. Para aquellos que quieran instalar Octave, tienen acá la guía, y además de la instalación del paquete de Octave que se instala por defecto, hay que agregarle algunos paquetes extra, que son el de imágenes, señal y audio, ¿sí? Como dijimos, el fuerte de MATLAB es operar con matrices, y mucho de la notación está orientada a matrices, y vamos a empezar con esto. Vamos a ver algunos operadores que vamos a usar en los distintos prácticos. Por ejemplo, el operador de size para devolver el tamaño de una matriz, el de length para ver el tamaño de un vector, o también nos da el tamaño de la dimensión más grande en una matriz. Y tenemos algunas funciones que nos van a ser de mucha ayuda, como por ejemplo la primera, que es la función help, con la que podemos indagar sobre los argumentos y lo que entrega la mayoría de las funciones que están disponibles, ¿sí? Después tenemos el clear, que es el comando para borrar variables. Acá les comento algo que les va a servir. A veces uno sobreescribe una función, por ejemplo, si hay una función de MATLAB como FFT, y yo digo FFT igual a 1, estoy pisando el nombre FFT con un dato de valor 1, por lo que no puedo tener acceso a la función FFT. Usando clear puedo borrar todas las variables que tengo definidas y, bueno, corregir ese tipo de problema. CLC se usa para limpiar la pantalla. Vamos a ver, hay una consola donde vamos a tener resultados de las operaciones que vamos corriendo. Y close se usa para cerrar todas las representaciones gráficas que podamos abrir en la ejecución. Acá, de ejemplo, tenemos una matriz M que tiene 10 por 10 y un vector B con 10 elementos. Si yo hiciera size de M, me va a devolver dos datos, que son la cantidad de filas y la cantidad de columnas.
De hecho, yo tengo MATLAB acá para empezar a jugar. Esta es la disposición que tiene la ventana de aplicación. Del lado izquierdo tenemos los archivos de la carpeta en la que estamos ubicados. Esto es importante porque si ustedes tienen que abrir algo como un archivo de audio, la dirección por defecto, es decir, si yo pongo load de algo sin ninguna indicación de directorio, va a buscar archivos en esta carpeta. Entonces, si no están encontrando, tienen error al abrir algún archivo, fíjense que estén en la carpeta correcta. Pueden acá navegar los directorios y bueno, ver si lo que están buscando está en ese directorio. Acá abajo tengo la ventana de comandos, donde todo lo que puedo ir haciendo, por ejemplo, si quiero crear una matriz de 1 con, vamos a hacer m igual, esta es una matriz de 10 por 10 llena de unos, ¿sí? Fíjense que ejecuté este comando y asigné a la variable m el resultado de esta función, que no hace más que crearme una matriz rellena de unos con 10 por 10 elementos. Y me devuelve el resultado en consola, es decir, puedo ver el contenido de m acá. Del lado derecho tengo la ventanita de espacio de trabajo, donde todo lo que yo vaya creando va a aparecer acá. Y ahí me dice que m es una matriz de tipo double con 10 por 10 elementos. Y tengo una variable ans donde se guarda siempre el resultado de la última operación. Arriba tengo la ventana del editor, donde yo puedo editar archivos de texto, archivos de código C, archivos .m. Es un editor en general, pero nosotros lo vamos a usar principalmente para editar archivos .m, que son los archivos donde MATLAB puede entender lo que se está escribiendo y nos va a dar indicaciones. Por ejemplo, si yo escribiera algo mal, ¿sí? Vamos a hacer uno nuevo, a igual más 1, está marcando en rojo de que hay un error de sintaxis ahí, algo mal escrito, porque por defecto siempre está interpretando lo que uno escribe con la sintaxis de MATLAB. Y el editor lo vamos a usar para construir nuestros programas. La manera de uso en general de MATLAB es que uno usa la ventana de comandos para hacer experimentos, para probar si el comando es correcto, si el resultado es el esperado, si le estoy dando a la función los argumentos necesarios. Y cuando entiendo cómo funciona, paso lo que estuve experimentando a la ventana del editor. Y voy construyendo un programita que va a ser una secuencia de instrucciones que luego puedo correr, ¿sí? Para correr, tengo acá el botón de Run, que está en la pestaña del editor, donde, bueno, también el editor lo que me va a pedir es primero ponerle un nombre a esto. Lo voy a tener que guardar. Y un detalle, creo que eso, no sé si está bien descrito en la guía, pero no puede empezar con un número, el nombre del script. Tengo que empezarlo con una letra. Entonces puedo poner ejercicio, guía, o puedo poner guía 2, ejercicio 1. Y tengo el archivo G2 E1, que a la vez G2 E1 lo puedo usar como nombre de función para llamarlo como si fuera una función al script. Es decir, puedo crear script que después puedo invocar desde otros como si fueran funciones. Y acá voy a escribir lo que quiera, por ejemplo, size de m, que era lo que estábamos viendo, y darle correr. Y me dice, acá me dice que ejecutó G2 E1,
y como resultado me dio 10, 10, que es el tamaño en filas y columnas de la matriz M. ¿Sí? Un operador muy importante es el operador paréntesis. Es el operador que nos va a permitir indexar elementos dentro de una matriz. Ya vamos a ver, vamos a hacer algunas pruebitas con este operador para ver cómo se usa. Acá podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo, en esta matriz de 10 por 10, si yo le digo 1,1, m paréntesis 1,1, cierra paréntesis, igual a 1, lo que estoy haciendo es asignar a la primera fila, primera columna, el valor 1. Y esto es importante porque en MATLAB el primer elemento es el 1, ¿sí? No es el 0 a diferencia de todos los demás lenguajes. Hay algunos otros sí que usan el 1, pero digamos, hoy en día el 99% del lenguaje, el indexado comienza en 0, a excepción de MATLAB, dentro del lenguaje que tienen uso importante. Si le digo, acá, por ejemplo, en este segundo ejemplo, m paréntesis 10, m, 10, cierra paréntesis, igual a 0, le estoy asignando el valor 0 a la fila 10, columna 10. ¿Sí? También, estos dos primeros son para escribir elementos, pero también puedo usarlo para leer. En este caso lo que estoy haciendo es, en la posición de fila 1, columna 2, escribir el elemento que está en la posición en fila 2, columna 1. Luego, el operador dos puntos. El operador dos puntos nos sirve para definir rangos. Usado en el indexado de una matriz, si yo lo uso sin ningún otro tipo de argumentos, y yo digo m, paréntesis, 2 puntos, coma 1, le estoy diciendo todas las filas de la columna 1. ¿Sí? Ahí el operador paréntesis, perdón, el operador dos puntos está diciendo todos los elementos que están en esta dimensión, que en este caso son las filas. También puedo especificarle argumentos que tienen esta forma: inicio, dos puntos, paso, dos puntos, fin. Si omito el paso, puedo escribir simplemente inicio, dos puntos, fin, como tengo en el ejemplo de acá abajo. Acá estoy diciendo 1, 2.4, que son todas las filas que van de la 1 a la 4, 1, 2.4, todas las filas, todas las columnas que van de la 1 a la 4. Entonces, esto me está definiendo una submatriz de 4 por 4 que consiste en las primeras 4 filas y 4 columnas. Y podemos jugar con esto en MATLAB, por ejemplo, en mi matriz M que hemos creado con unos, yo puedo, por ejemplo, ahora transformar esta submatriz en 0. ¿Sí? Y me escribe esos 16 elementos en 0. También puedo hacer recorridos ascendentes o descendentes usando el argumento de paso, que lo estoy usando en este ejemplo. Acá estoy recorriendo las filas de M de la 10 a la 1 en pasos de menos 2. Es decir, arranco en la 10, 8, 6, 4 y 2. Si a la 1 no llega porque no coincide. Y a esas filas, en la columna 1, le voy a asignar este vector que va de 1 a 10 en pasos de 2. Y acá en este caso estoy haciendo una asignación a una porción de una matriz, le estoy asignando un vector. Entonces, es una operación de múltiples elementos. ¿Sí? Y es el tipo de operaciones que funcionan bien en MATLAB. Esto en un lenguaje de programación yo lo haría escribiendo un bucle for que arranque en 10, vaya hasta 1 en paso de menos 2. También lo puedo hacer a eso en MATLAB, pero si yo comparo en velocidad,
me doy cuenta que es muchísimo más ineficiente. Después tengo funciones como por ejemplo max, que me devuelve el máximo valor de m. Y en este caso, fíjense cómo estoy usando el operador dos puntos. No le digo si son filas o son columnas, es simplemente m paréntesis dos puntos. Cuando yo lo uso de esta manera, le estoy diciendo todos los elementos de m. Y esto tiene un orden de recorrida, lo vamos a ver acá. Me voy a crear una matriz de prueba. Ahora vamos a ver cómo se crea con el operador paréntesis una matriz, pero acá me voy a armar una que tiene 3×3 con elementos ordenados, y si yo le pido todos los elementos, fíjese que me da 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9, porque va recorriendo todas las filas de una columna y después pasa a la otra columna hasta terminar la matriz y hace ese recorrido. Es decir, recorre en este sentido. ¿Sí? Después tenemos el operador END. El operador END nos sirve para anclarnos al final de un vector. Solo tiene sentido dentro del operador paréntesis. Cuando yo le digo dentro del operador paréntesis END, estoy apuntando al último elemento. Entonces, en este caso, m paréntesis en, en es el último elemento que en la matriz M está en la fila 10 con columna 10. Por lo que se está poniendo a 0 el último elemento en filas y columnas. Lo puedo usar también junto al operador dos puntos para decirle, por ejemplo, dame todas las filas desde la última a la primera en paso de -1, ¿sí? Que están en la columna 1. Tenemos el operador comilla simple, que se usa para transponer una matriz. Lo que hace esto es cambiar filas con columnas. Tenemos el operador punto, que se usa para especificar que determinadas operaciones que tienen una definición matricial, como el producto, se hagan de manera elemento a elemento. Por ejemplo, si yo hiciera m al cuadrado, lo que hace ahí es multiplicar m por m matricialmente. Es decir, va a ser fila por columna, elemento a elemento, y suma todo. Pero yo quizás no quiera hacer eso, sino que simplemente quiera multiplicar los elementos que están en la misma posición, y para eso puedo anteponer el operador punto a el operador de cuadrado, perdón, de potencia, para decirle que esa operación no es matricial, sino que es elemento a elemento. Y esto también funciona para productos, ¿sí? Acá obviamente, como esto lo hacemos elemento a elemento, necesariamente M1 y M2 tienen que ser del mismo tamaño. El operador corchetes lo usamos recién. Nos sirve para crear matrices, pero hablando en general, lo que termina haciendo es concatenar cosas, ¿sí? El operador corchetes es un operador de concatenación que trabaja junto a otros operadores que son la coma y el punto y coma, que me permiten decir si estoy concatenando en columnas o en filas, ¿sí? Vamos de nuevo al ejemplito en el que creamos la matriz A. Fíjense, cuando la creo, no sé si se llega a ver acá abajo, yo con el operador corchete le digo, concaténame
1, 2 y 3 horizontalmente, luego verticalmente 4, 5 y 6, y verticalmente 7, 8 y 9. Es decir, estoy construyendo la matriz pegando valores uno a uno para construir una matriz más grande. Pero yo lo podría hacer también pegando dos matrices, por ejemplo, dos matrices A horizontalmente, ¿sí? Acá creo la matriz B, que son dos matrices A, una al lado de la otra, o podría ser una matriz C concatenada verticalmente, compuesta de dos matrices B. Por supuesto, esto tiene límites porque yo no podría concatenar, por ejemplo, la matriz C con una matriz A, porque son de tamaños diferentes, ¿sí? Y en la dirección, son de tamaños diferentes en la dirección de concatenación, que es la horizontal, ¿sí? Yo tengo que tener la misma cantidad de filas para poder concatenar dos cosas horizontalmente. Y la misma cantidad de columnas si estoy concatenando verticalmente, ¿sí? Entonces, este operador lo vamos a hacer para escribir matrices a mano. Y en general, todo esto que estuvimos viendo lo vamos a usar ahora en los primeros ejercicios para jugar con matrices. Y una buena manera de jugar con matrices es con imágenes. Una imagen es una matriz de dos dimensiones que tiene, bueno, si pensamos en blanco y negro, voy a tener las filas y columnas y el valor numérico contenido en cada posición, donde cada posición yo la denomino un píxel. La intensidad, el valor numérico está asociado a la intensidad de luz de esa posición. Entonces, un valor muy chico va a ser un indicador de poca luz, es decir, el píxel es un píxel oscuro, y si el valor es muy grande es un valor luminoso o un píxel blanco. Si yo uso más matrices, por ejemplo, uso tres matrices, podría tener niveles de intensidad de distintos colores y representar una matriz, una imagen a color. Y esta es la imagen con la que vamos a trabajar. Acá en un ejemplo vamos a cargar una imagen que se llama lena.tif. Hay una razón por la que usamos esta imagen y la pueden ver acá en Wikipedia, pero la historia es más o menos así. Había un grupo de gente investigando algoritmos de procesamiento de imágenes. Necesitaban una imagen que fuera representativa de lo que hacía el algoritmo y tenían que entregar el paper. Estaba cerrando la fecha de entrega del paper. Así que bueno, resulta que había alguien ahí con alguna revista de origen dudoso que bueno, usó una porción de la imagen, no es toda la imagen, para el algoritmo y en cuanto a la calidad de imagen para, como referencia para procesamiento, fue tan buena que luego se fue usando en infinidad de papers, haciéndose una imagen patrón para lo que es el procesamiento de imágenes. Al punto que llegaron a invitar a la modelo que aparece en la foto a las conferencias de procesamiento y se volvió una celebridad, y bueno, una historia interesante. El que quiera indagar, bienvenido. Para explicar cómo funciona la representación de colores, en vez de tener ahora una escala de niveles de intensidad para representar una imagen en blanco y negro, perdón, en escala de grises, ahora lo que vamos a tener son tres matrices que nos dan la intensidad de colores, ¿sí? Voy a tener una matriz para el rojo, una para el verde y otra para el azul. Y
La combinación de esos tres niveles me da a definir cuál es el color resultante. Y acá tengo una tablita de ejemplo. Si el nivel es bajo en los tres por igual, va a ser un color oscuro. Si es el mismo valor, por ejemplo, si es todo cero, es el negro más oscuro que puedo representar. Si todos valen el valor más alto, va a ser el blanco más luminoso que puede representar la imagen. Si tengo solo una de las tres matrices con valor y el resto en cero, va a ser un color va a ser uno de esos tres colores. Por ejemplo, este que es el rojo puro, acá tengo el verde puro y el azul puro. Y luego tengo combinaciones, ¿sí? Que en este caso, por los valores que tiene, son rojo intenso, verde intenso, azul intenso. Si la amplitud es menor, voy a tener un rojo atenuado, que va a ser un rosa, un verde claro y el celeste, ¿sí? Y bueno, todas las gamas ahí. Nosotros vamos a trabajar con imágenes cuyo color es de 24 bits, ¿sí? Hay 8 bits por color, por lo que la cantidad de colores que tiene la imagen es 2 a la 24, el color de 24 bits. Y para levantar la imagen vamos a usar el comando imread, ¿sí? Apuntando a la carpeta donde está la imagen. La pueden descargar de acá. Si la imagen la tienen en otro pad, pueden poner el pad completo. Bueno, ahí no me la encontró. Porque... Ahí está. Y luego con imshow puedo mostrar la imagen y me aparece ventana de figura, que es donde me van a aparecer todas las representaciones que hagamos. Y cuando después piloteemos funciones, también nos van a aparecer figuras. Si uso el comando close, ahora la figura me quedó ahí, pero si uso el comando close, puedo cerrar las figuras. Y close all cierra todas las figuras. ¿Hasta acá preguntas? No, profe. Un detalle interesante es que la manera que funciona la suma de colores acá se llama aditiva, ¿sí? Para ahí uno está acostumbrado de que si mezcla el azul con el amarillo obtiene el verde, pero acá no se da eso. Fíjense, si yo mezclo de hecho el verde es uno de los primarios en esta representación, porque esta es una representación aditiva de colores. La que uno obtiene cuando mezcla cosas como pintura es una subtractiva, porque los colores ahí se restan. El color que uno ve es el que no fue absorbido por la tintura o el elemento que está recibiendo la luz, ¿sí? Pero en este caso, el color es aditivo porque es luz que está siendo emitida. Esa es una diferencia importante que hay que tener en cuenta a la hora de tener una idea intuitiva de qué es lo que pasa con los colores. Entonces, el primer ejercicio nos va a dar una serie de experiencias a hacer sobre imágenes, como por ejemplo obtener el tamaño. Si yo le pido el tamaño a M, tengo tres elementos, porque tengo las filas, las columnas y la cantidad de colores, ¿sí?
Esta es una matriz de 3 dimensiones. Luego, esto ya lo hemos hecho. En el 1.2 lo que vamos a hacer es espejar la imagen horizontalmente. Para ello, acá pide crear una nueva figura, ¿sí? Con el comando figure. Yo recién cerré la imagen, pero la idea de esto es que yo quiero comparar la figura original con la figura modificada. Entonces, con el comando figure, yo creo un lienzo de figura que con cualquier comando que genera una representación, va a hacer que eso se vuelque en el lienzo que está activo, ¿sí? En la figura que está activa. Vamos a cerrar. Yo tengo, por ejemplo, el IMShow que usamos recién. Y ahora hago un figure. Van a ver que me aparece como figura 2. Y cuando yo haga IMShow de la figura modificada, voy a tener las dos una al lado de la otra para poder comparar. Entonces lo que les voy a pedir ahora es que hagamos este primer ejercicio de espejar la imagen horizontalmente, ¿sí? Para eso lo que tenemos que hacer es a la imagen M leerla en un sentido inverso solo en columnas, ¿sí? Las columnas las voy a leer en sentido inverso, pero las filas las voy a dejar como están, ¿sí? La manera de hacer eso, según lo que vimos recién, es que si yo tengo mi M despejada horizontalmente, va a ser igual a la M, donde las filas van a estar en el orden original y las columnas van a estar de la final a la primera en orden inverso. Perdón, y me olvidé de de que los colores se mantienen igual, ¿sí? Bueno, ahí tengo la figura. Vamos a dejar acá. Y vamos a hacer la figura nueva. IMShow DM. Y tengo la original y la espejada horizontalmente, ¿sí? Y solo usé operadores de indexado matricial. Les hago una pregunta. ¿Quiénes no tienen MATLAB o Octave en la computadora? Yo, profe, todavía no lo tengo. No, yo tampoco tengo, profe. Y he buscado para descargarlo, pero no encuentro, digamos. Bueno, em, yo les recomiendo que si no encuentran, que usen Octave. Van a poder hacer todos, bueno, también lo pueden usar en Windows. Así que bueno, probablemente... ¿Alguno más? Ahí hay uno más en el chat. Somos tres. Son tres los que no tienen. Profe, una Veamos. consulta. Sí. Yo tengo el Octave. ¿Qué diferencia hay, digamos, a grandes rasgos para usar uno o el otro? Bueno, la GUI, la interfaz gráfica es diferente y cambia mucho en los paquetes de procesamiento que tienen. Em, Algunos paquetes que son muy conocidos, los que son más usados, son iguales. Es decir, que las funciones se llaman igual, eh, los argumentos se pasan igual.
pero hay otros paquetes que son muy diferentes y el código directamente de uno no corre en el otro. Pero lo que es el núcleo del lenguaje de programación funciona exactamente igual. Es decir, un programa que no llame a ninguna función fuera de lo que es el núcleo de MATLAB funciona igual en Octave. En el caso nuestro, puntualmente, cuando llegamos a la parte de punto fijo, usamos un paquete que es eh, una clase que se llama FI, que es la que nos permite definir objetos en punto fijo, y en Octave no existe eso. Entonces ahí tenemos que hacer otra cosa, lo hacemos manualmente en Octave, y los programas no son equivalentes. Un programa hecho en MATLAB no va a correr en Octave porque si estás llamando a esa clase no existe en Octave. Pero fuera de esas cosas puntuales, el resto es igual. Y si la GUI es algo diferente, las GUIs actuales están organizadas como se ve acá, pero cambian algunas cositas de uso. Como les decía hoy, no sé si contesto la pregunta. Sí, profe, Bueno, sí, me quedó claro, gracias. como les decía hoy con la ventana del editor, lo que nosotros vamos probando acá en la guía de comandos, fíjense que la utilidad de esto es que uno puede ir viendo en tiempo real qué es lo que sucede, cuál es el resultado de cada comando. Y cuando uno tiene claro qué es lo que quiere hacer, por ejemplo, acá me olvidé de poner eh, la dimensión del color, uno puede ir volcando todo al script, ¿sí? De hecho, vamos a hacer eso. Voy a volcar todo y voy a borrar. Tengo línea read acá. Este no. Y vamos a ver cómo correr desde el editor. Primero voy a limpiar todo. Close all, ya lo hice. CLC. Clear all. Fíjense, cuando dice clear all, el espacio de trabajo se limpia. Y ahora le doy run. Y me aparecen las dos figuras, ¿sí? Y así como queda este script, lo guardo y ya tengo listo el punto 1.2. En el 1.3 es repetir lo mismo, pero espejando verticalmente. En el 1.4 lo que vamos a hacer es obtener la imagen en escala de grises. Una manera de obtener la escala de grises es hacer el promedio de los tres colores. Acá hay que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando, si yo miro el tipo de datos con el que estoy trabajando, es decir, M, ¿sí? Acá simplemente elegí un valor y me dice que es un entero sin signo de 8 bits. Si yo sumo tres valores de 8 bits, en algunos casos la suma va a superar el máximo que puedo representar, que es 255, ¿sí? Entonces la imagen va a saturar si hago eso. Por lo que para poder operar, lo primero que voy a hacer es cambiar el tipo de datos. Y para eso uso la función double, ¿sí? Entonces yo le digo md es double dm y tengo md en formato de punto flotante. Pero acá hay un detalle. Cuando yo uso la función imshow
se fija en el tipo de dato de la matriz que le estoy pasando para representar, para ver cómo mapea el valor a la intensidad que tiene que mostrar en pantalla. Si el tipo de dato es entero, el valor 0 es negro y el valor 255 es blanco. Pero si el tipo de datos es flotante, el 0 es negro, pero el 1 es blanco. ¿Sí? Entonces, si yo hago un IM-show de esto, fíjense que es un cuadrado blanco, porque prácticamente todos los valores son mayores que 1. ¿Sí? Entonces, para poder representar con IM-show en pantalla una imagen de punto flotante, lo que hago es dividir por 255. Y ahí veo la imagen con el color original. Entonces dijimos que vamos a promediar las tres matrices para obtener la imagen en escala de grises. Entonces, MD... De hecho, acá vamos a hacerlo primero de este modo. Voy a sumar todas las filas, todas las columnas del rojo, más todas las filas, todas las columnas del verde, más todas las del azul. Y esto lo voy a dividir por 3, porque estoy buscando el promedio. ¿Sí? M escala de grises es el promedio de las 3. ¿Sí? Si yo hago un size de MEG, ya no es una matriz de 3 dimensiones, es una matriz de 2. Como dijimos recién, si yo quiero hacer un IM-show, tengo que dividir por 255. Entonces, para hacer el IM-show de la matriz en punto flotante, lo divido por 255. Y tengo la escala de grises. Si quiero hacerlo, otra manera es volver a convertir a entero de 8 bits. Entonces simplemente le digo wint8 y tengo la misma representación, pero con otro tipo de datos. Esto, tengan en cuenta, si ven todo negro, todo blanco o cosas así, que puede haber problemas en la conversión de entre tipos de datos. Profe, consulta, en el caso de que suponga nosotros querramos bajarle un poco la luz a una imagen, supongo, ¿se le restaría, digamos, un punto a cada uno de los píxeles o cómo se haría? ¿O es muy complejo eso? De hecho, lo vamos a hacer. En Genial, el profe. 1.7 vamos a crear una función que nos va a permitir ajustar el brillo y el contraste. Digamos, acá hay algún detalle, hay algo vamos a llegar, claro, que quizás vamos a llegar hoy. Pero podemos jugar tranquilamente para simplemente restarle un valor, ¿sí? Muevo todo para abajo. ¿Qué va a hacer esto? Que aquellos valores chicos van a saturar en negro, ¿sí? Entonces le voy a restar 100. Y fíjense que tengo muchos puntos que ya son negro completamente. O sea, acá se ve más oscuro. Pero lo que hice fue correr todo el histograma de la imagen. ¿Sí? De hecho, creo que esto no lo vemos, pero por ahí es interesante de ver. Yo puedo hacer un histograma de la imagen. Puedo hacer hist de meg, todos los puntos. Y veo cómo se distribuyen. Y acá sé que 250
155 es blanco y el 0 es negro. Entonces, en la operación que hice recién, de restarle 100, es como que corrí esto hasta acá. ¿Sí? Toda esta información la perdí porque saturé en negro. Si hago un histograma nuevo, voy a ver un pico ahí de todo lo que saturó y que está en 0. De igual modo puedo hacer lo mismo para el otro lado, sumarle un valor, correr el histograma hacia la derecha, ¿sí? Y todo lo que esté en 255 se va a acumular ahí y va a saturar en blanco. ¿Sí? Vamos a hacerlo lo mismo, pero al revés. Si alguno es aficionado a la fotografía, debe estar familiarizado con histogramas de imágenes. Y acá veo que tengo sobreexposición en todo esto que se ve en blanco. ¿Sí? Puedo hacer un histograma de esto y voy a ver qué significa eso. Acá. No, miento, tengo que hacerlo aquí. WinHist. A ver, ¿por qué no me da? Bueno, se ve que con el Win 8 no anda el histograma. Pero bueno, lo vamos a hackear. Ahí. Y acá veo todo lo que satura en blanco. ¿Sí? Esto me está diciendo que bueno, una buena parte de la información se perdió y está saturada. Bueno, en sí, ahora vamos a ver qué significa brillo y contraste. Pero bueno, sigamos avanzando. En el 1.5, lo que se pide es extraer un rectángulo que contenga el ojo izquierdo de la figura y rodearlo de un rectángulo rojo, ¿sí? Como se muestra acá. No hay que definir la ventana de extracción de manera perfecta. El objetivo de esto es simplemente jugar con los operadores de indexado para decirle, bueno, dame esta submatriz y quiero escribir en rojo un cuadradito, ¿sí? Y eso lo tengo que hacer con el operador dos puntos, el operador paréntesis, el operador en, y mostrar el resultado con IMShow. En el 1.6 lo que vamos a hacer es cruzar colores al color rojo le vamos a poner el verde, al verde el azul y al azul el rojo. ¿Sí? Vamos a cruzar los colores y ver cómo queda la imagen. En el 1.7 vamos a hacer una función. De hecho, acá usamos una palabra nueva que es function, palabra clave, que está diciendo que el script se va a hacer una función que se puede invocar desde la línea de comandos y tiene, devuelve un resultado y tiene argumentos. Lo que devuelve es la matriz Q y los argumentos son I, B y C, que son la imagen, el brillo y el contraste. ¿Sí? Acá vemos que en la definición que tengo, el valor C igual a 0 me da el contraste mínimo y el valor C igual a 1 me da el contraste máximo. Por otro lado, el B igual a 0 me da el brillo mínimo y B igual a 1 me da el brillo máximo.
Y acá pueden ver que el brillo funciona sumándole un valor, ¿sí? Primero se hace una normalización de la imagen, y en sí se puede pensar en el brillo y el contraste como la ecuación de una recta. El contraste es la pendiente, como qué tan rápido cambia del blanco, perdón, del negro al blanco, y el brillo es el offset, ¿sí? Es el piso con el que arranca la intensidad. En sí, para ajustar bien una imagen, uno juega con los dos, por lo que uno busca para tener la mejor representación de la imagen es que el histograma ocupe todos los píxeles, ¿sí? Si uno tiene un histograma muy fino de imagen, hay poco detalle en la imagen, ¿sí? Porque todos los colores están muy cercanos unos a otros y es difícil identificar detalles. Si uno tiene el histograma muy del lado de abajo, la imagen se ve oscura; si la tiene muy del lado de arriba, se ve blanca, ¿sí? Entonces, lo que uno busca con los dos es normalizar el histograma para que tenga la mejor representación. Porque recuerden que solamente tengo 256 valores posibles de brillo. Entonces, uno trata de hacer el mejor uso del rango dinámico que tiene. En los programas de edición de imágenes hay funciones que hacen la calibración automática de brillo y contraste, y lo hacen trabajando con el histograma, ¿sí? Bueno, el código que ustedes tienen que poner acá tiene que implementar esta fórmula. Están detallados los pasos, ¿sí? De una manera eh, muy escueta, pero en sí no es una función difícil de implementar. Y luego esta función ustedes las tienen que llamar desde el script, pasándole la imagen con algunos parámetros de prueba, y bueno, ver que esto funciona. Bien. En el ejercicio 2 ya vamos a ver otro tipo de cosas, que es el filtro FIR, que vimos en la view para el filtro de reducción de ruido, usando un kernel que eran todos valores iguales de amplitud 1/n. Y ahora lo vamos a ver de manera genérica para cualquier kernel, ¿sí? ¿Alguna duda en la parte de imágenes y de manejo de matrices? No, profe, por ahora. Bueno, en lo de FIR vamos a explicar el funcionamiento del filtro, ¿sí? No vamos a entrar en muchos detalles. Probablemente eso lo hagamos en la clase que viene, donde lo que vamos a hacer es, en un programa explícito, con bucle for, escribir los pasos para calcular la salida de un filtro FIR. Este es el objetivo que tenemos ahora, o sea, lo vamos a implementar algorítmicamente al filtro FIR. Y para eso tenemos que relacionar la fórmula con el programa que tengo que escribir, que me lo va a implementar. Lo que hace un filtro FIR es implementar una convolución. Y la convolución que nos interesa a nosotros es la convolución discreta, donde yo convoluciono dos secuencias. Una de las secuencias es mi señal, y la otra es el kernel, que son los coeficientes del filtro. El kernel define qué es lo que hace el filtro. Si yo evalúo los coeficientes, como hicimos creo que en el ejercicio 4,
me acuerdo, sí, creo que era el 4 o 5 de la guía anterior, cuando usamos un filtro enventanado y lo pasamos por un FFT, como este es un sistema lineal e invariante en el tiempo, la respuesta al impulso me determina perfectamente la respuesta del sistema. Y la transformada de Fourier de la respuesta al impulso me da la respuesta en frecuencia. En un filtro FIR, justamente se da que los coeficientes del filtro son su respuesta al impulso. Por lo tanto, la transformada de los coeficientes me da la respuesta en frecuencia. Y eso es lo que hicimos en la guía anterior. Ahora vamos a implementar esta ecuación, ¿sí? Lo que en la view lo hacíamos con una cajita que me hacía el filtrado. Ahora lo vamos a hacer con un bucle for. Y si uno ve la definición general de la convolución, es una sumatoria que va de menos infinito a infinito de una secuencia x de y multiplicada por una de h de n menos i. ¿Sí? Y se puede ver acá que para cada valor de n, la secuencia h se va a ir desplazando, se va a ir moviendo. ¿Sí? Mover digamos, como tengo dos variables, cuando muevo una es como que estoy corriéndole el eje de la variable que luego va a ser mi variable independiente, que es la variable i. Entonces, h yo puedo pensar que como la variable independiente i tiene el signo negativo, está invertida, y n es una constante que la desplaza en el eje del tiempo, ¿sí? Donde tengo la secuencia x. Entonces yo voy desplazando h sobre x, y para cada posición de n, multiplico las muestras de elemento a elemento, y sumo todo. Y eso me da una salida. ¿Sí? Esto es de infinito a infinito, es perfectamente válido porque, por ejemplo, yo podría tener un sistema de tiempo real que está prendido todo el tiempo y donde la señal X no termina nunca. ¿Sí? Si bien siempre va a tener un comienzo, o sea, puedo pensar que esto va de 0 a infinito, ¿sí? Tengo infinito en el final. Pero también puedo asumir que viene de mucho tiempo atrás y pensar que es menos infinito. ¿Sí? Es válido. Ahora,